Muy bien, vamos a dar un breve resumen, ¿sí? De lo que es Jonás, si bien ya todos conocemos, es libro que no puede faltar en la escuela bíblica, ¿no? Pero a veces, tanto que lo damos en la escuela bíblica, no lo pasamos por alto, porque como ya lo sabemos la historia, pero cómo Dios puede hablarnos otra vez, a nosotros ya grandes, maduros, espiritualmente, con doctorados de teología, Dios puede y sigue hablando a través del libro de Jonás, ¿sí? Y bueno, como dije, el libro de Jonás es un libro profético, porque empieza el versículo 1 diciendo, la palabra de Jehová llegó a Jonás. Así que nos está hablando que va a haber una palabra profética, ¿sí? Como dije, Jonás, si lo buscan, no solamente aparece en el libro, también Jesús lo menciona, ¿sí? A Jonás, hace alguna referencia a él, y también en Segunda Reyes 14:25, Jonás es mencionado, da una profecía a un rey muy malo en Israel, ¿sí? Todos los reyes de Israel, cuando se dividió Israel de Judá, eh, fueron todos reyes malvados, y bueno, él tuvo una profecía de que el reino iba a extenderse, ¿sí? Iba a recuperarse cosas, territorios que se habían perdido, ¿sí? Es un libro escrito acerca de Jonás y no es una autobiografía, también eso cabe aclararlo, y es algo que es un libro que se escribió mucho tiempo después a lo que pasó en la historia, y tiene mucho de parábola también, cuando lo leemos, ¿sí? Y Nínive, ¿sí? La ciudad donde Dios envía a Jonás, y como bien dijeron, va para Tarsis, al lado opuesto, ¿sí? De donde debía ir. Nínive era la capital del imperio asirio. Y Asiria hizo mucho mal a Israel, ¿sí? Y, y bastante, sí, lo complicaba, se le hacía bastante difícil, ¿no? Y bueno, después, bueno, también como es Samaria, después va a destruir a Israel y divide también las 10 tribus de Israel, quedan ahí medias perdidas. Y bueno, Nínive actualmente queda en lo que es Irak, ¿sí? Así que es un país medio como, si empezamos en Irak, también es un país bastante conflictivo. Y al final Nínive fue destruida en el 612 después de Cristo y nunca más se construyó esa ciudad. Esos son un poco de datos históricos que podemos tener en cualquier parte, ¿sí? Si estudiamos en algún comentario y demás. Muy bien, un breve repaso del capítulo 1. Capítulo 1, que no lo vamos a leer por el amor del tiempo, dice que Dios llama a Jonás a ir a Nínive, ¿sí? Y a anunciar juicio contra esta nación por el grado de maldad que había alcanzado. Jonás huye, como bien sabemos, y se dirige a Tarsis. Si ustedes ven en el mapa, Nínive quedaba la parte de Medio Oriente, para que tengan una idea, y Tarsis quedaba con la costa española, vamos a decir. Y si vemos el mapa, es como una línea recta, ¿sí? Y era el lugar más lejos que se podía ir en ese momento, ¿sí? O sea, va totalmente al lado opuesto a lo que Dios estaba pidiéndole que vaya. Y después en el capítulo 1 vemos que Dios dispone una tormenta, ahí pasa el tema de los marineros que lo confrontan, qué pasó, y al final Jonás confiesa, estaba dormido Jonás, dice que lo va a despertar el jefe de los marineros. Eso nos puede decir mucho, ¿no? Pero no lo vamos a hablar hoy. Y Jonás termina en el mar y un gran pez se lo traga, ¿sí? No se lo come, no se lo mastica, sino que se lo traga, ¿sí? Y algo para destacar en este capítulo 1, bien rápido. En el versículo 3 del capítulo 1, mi Biblia dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y bajando a Jope halló una nave que partía a Tarsis. Pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pagó el precio, dice mi versión. Y algo como para un paréntesis, cuando tomamos decisiones que van contra la voluntad de Dios, pagamos el precio, ¿sí? Jonás lo pagó, Jonás pagó ese ticket y
y vino toda una serie de tormentas, lo acusaron, lo tiraron al mar, por esa mala decisión, ¿sí? Y hermano, cuando tomamos malas decisiones, eh, fuera de la voluntad de Dios, vamos a tener que pagar el precio, ¿sí? Solamente para subrayar ese versículo. Capítulo 2, vemos la oración de Jonás, ¿sí? Jonás estaba dentro del pez, dice, enredado con las algas, el agua, y su oración dice que se estaba olvidado, que se encontraba en lo más profundo de la tierra, se sentía atrapado, sin descanso, con miedo, y luego de pasar con todo eso, se sincera con Dios y vemos que clama a Dios y el pez lo vomita, ¿sí? Vamos a decirlo así, vomita a Jonás en la playa. Y en ese pagar precio de esas malas decisiones, la única forma que Dios nos vomite, ¿sí? De esa mala experiencia que estamos viviendo por nuestras malas decisiones, es cuando clamamos a Dios. Jonás tuvo que estar en el vientre del pez, en lo profundo del mar, y clamó. Y a veces pasa eso, no volvemos a Dios hasta que tocamos fondo, ¿sí? Así que si hay una situación que te sentís medio enredado, así como Jonás, la única forma es sincerarte con Dios y confesar tu pecado. Es el capítulo 2. Y ahora vamos al capítulo 3, que es lo que vamos a tratar hoy. ¿Han tenido alguna vez un resultado opuesto al esperado? Por ejemplo, yo hace 2 meses empecé con un proceso de un trabajo, me llamaron, y empecé el proceso de entrevista. Y la segunda entrevista que tuve, que fue con la agencia que contrata, me sentí horrible. Fue por Zoom, yo estaba trabajando, estaba en la calle, y yo, para mí fue hice todo, dije todo lo que no tenía que decir en una entrevista. Y dije acá, ¿no? Y pasó el tiempo, y pasó como un mes y algo, ¿sí? No me llamaron, dije, acá me fue mal porque y le mando un mensajito al contacto que tenía acá dentro de la empresa, y le digo, ¿sigo ahí al pie o ya está? Y me dice que se había demorado un poco la búsqueda, no sé qué, pero que me quedaba tranquilo que seguía en carrera. Y el viernes tuve mi segunda entrevista psicolaboral, así que en esa no sé si pude zafar, pero bueno, lo que quiero decir es que yo pensaba que me había ido mal, pero el resultado parece haber sido bueno. No sé el del viernes, después se los cuento, pero el primero fue bueno. ¿Le ha pasado una cosa así? Nos ha pasado, ¿no? Pensamos que vamos a tener un resultado esperado, pero a veces es el opuesto. Puede ser una receta de cocina, yo qué sé. Siempre vamos a probar esto y después la torta te queda finita. Una carrera, ¿sí? Como, bueno, les puede pasar que van a una carrera y no es lo que uno esperaba. Yo qué sé, una asociación, yo qué sé, laboral, trabajo, tengo una amistad, bueno, vamos a ser socios, no sé qué, y después termina pasando todo lo contrario a lo bueno, sino todo lo malo. Y bueno, vamos a ver en el capítulo 3 un resultado no esperado, ¿sí? Para varias personas o varios personajes que nombra acá el capítulo 3. Y vamos a leer Jonás, capítulo 3, y vamos a ver los primeros 2 versículos. Vamos a ir de a pedacito, ¿sí? Y dice el versículo 1, la palabra de Jehová llegó por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Arranca así el capítulo 3. Vimos el capítulo 1, Jonás huye, termina en el pez. En el capítulo 2 se arrepiente, vuelve a tierra, y en el capítulo 3 vemos que Dios llama a Jonás. Y en este capítulo vamos a ver 3 interacciones o 3 tratos diferentes y 3 resultados diferentes. Así que llegó por segunda vez la palabra de Dios a Jonás. Y le dijo, levántate, ve y proclama el mensaje que yo te daré. Y creo que todos hemos escuchado la siguiente frase que voy a decir, que Dios es conocido por el Dios de las segundas oportunidades.
la han escuchado esta frase, la hemos dicho, que es el Dios de la segunda, tercera y X oportunidades. Y siempre lo hablamos esto cuando, como cristianos o como si alguien falla o peca, que bueno, Dios, ánimo, Dios te perdona y Dios te da otra oportunidad. Pero en este sentido, Dios es el Dios de las segundas oportunidades para hacer aquello que nos ha encomendado como hijo de Dios. Y este es el caso de Jonás, es una segunda oportunidad para que vuelva a hacer aquello a lo que Dios le ha encomendado. Y si saben, Jonás no quería ir a Nínive porque había una razón importante, como dije ahí en un poco la información. El pueblo asirio era un pueblo que lo molestaba, o sea, le hacía la vida difícil a Israel, ¿sí? Eran hombres de guerra, entonces eran enemigos, y eran enemigos de Jonás, ¿sí? Entonces, el gran motivo que Jonás tenía de no ir a Nínive era porque eran sus enemigos, ¿sí? Y no quería estar allí. Y uno puede pensar, pero el mensaje que tenía Dios para Nínive era un mensaje de juicio, ¿sí? Podría haber ido lo más contento Jonás a decir, mirá, lo van a destruir, no sé qué. No, no quería. Jonás sabía que Dios iba a perdonarlos, ¿sí? Entonces, como Jonás sabía eso, él se rehusaba a que sus enemigos tuvieran ese perdón. En el 4:1-2 habla de eso, de que yo conocía a Dios que vos ibas a perdonar a este pueblo. Así que esta segunda oportunidad que Dios le da a Jonás no es para restaurar su corazón o para orar por él y para animarlo, sino que esta segunda oportunidad es para recordarle que él tenía que cumplir con lo que Dios le había pedido. Era un profeta, ¿sí? Y por lo tanto tenía un don que era de Dios, y por lo tanto tenía un llamado de Dios para cumplir. Y Jonás era responsable de ese llamado, era responsable de ese mensaje. No era que, bueno, Dios me dio esto, no, yo no tengo nada que ver. No, Jonás era responsable de cumplir el llamado de Dios, porque tenía ese don que Dios le había dado. Y todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos un don, ¿sí? Que uno puede decir, bueno, este es mi don, la enseñanza, la alabanza, la oración, X don. Y con ese don nos da un llamado, ¿sí? Nos encomienda una tarea según nuestro don, ¿sí? Pero muchas veces nos hemos encontrado o nos estamos encontrando huyendo de ese llamado. Y mi pregunta es, ¿a qué te ha llamado Dios? ¿Qué don te dio primero? Y según ese don, ¿a qué te llamó Dios? Y mi pregunta, ¿estás huyendo de ese llamado que Dios te dio para que lo sirvas y que solamente vos sabés que lo tenés que hacer? Jonás tenía una excusa, ¿sí? Que era que, bueno, el pueblo este era un pueblo enemigo y no quería ir ahí. Y muchas veces nosotros tenemos excusas y por eso huimos. Y la excusa puede ser, no quiero hacer esto porque, mirá, esta gente o este ministerio no son, no sé, no son organizados. O el líder, justo que está haciendo esto, yo no me llevo muy bien y bueno. O, mirá, tuve yo un problema con y no. Entonces, empezamos a meter excusas que pueden ser respetables, así como la de Jonás. O sea, ¿qué voy a ir yo a proclamar a mis enemigos esto? Pero a veces olvidamos que el llamado que Dios tiene no se trata de mí, sino que se trata de Él, ¿sí? Que Dios a través de mí va a cumplir su obra. Y terminamos huyendo de responsabilidades que son nuestras y así como Jonás, nos vamos para el otro lado y metemos excusas. Y olvidamos que Efesios 2:10 dice que somos hechura suya. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Sí? A fin de que las pongamos en práctica. ¿De qué estás huyendo? Si estás huyendo. O si huiste y nunca regresaste. ¿Sí?
a lo que Dios te había llamado. Dios tiene algo para mi vida y para tu vida que solo nosotros somos responsables ante Dios de eso. Y qué triste como hacemos como Jonás, ¿no? Capaz que no nos vamos, pero no damos el paso de tomar la responsabilidad. Y este segundo llamado también es para trabajar en el corazón de Jonás en el proceso. Y Dios usa nuestro ministerio muchas veces para sanarnos, para enseñarnos, para mostrarnos qué hay en el corazón. Jonás dice que huyó y cuando volvió pudo haber pensado, yo ya metí la pata, Dios no me va a llamar de nuevo. No, ¿qué hace Dios? Lo llama por segunda vez. Y Dios, conociendo de que había algo en su corazón que todavía no había sido arreglado, le dice, bueno, vamos de nuevo. ¿Por qué? Porque muchas veces eso, Dios usa nuestro ministerio para sanarnos y mostrarnos y sacar aquello que está mal en nosotros. Y Dios quería trabajar en Jonás, en el corazón, lo que estaba mal en el corazón de Jonás. Y cuando vemos el capítulo 4 al final, Jonás no entendió nada en todo ese proceso, ¿verdad? Porque después se enoja y le dice, no, y esto y lo otro, y vos la perdonaste. Y Jonás, no sé si después aprendió, pero lo que quería Dios era enseñarle a través del proceso de servirle. Y preparando este mensaje nos pasó, hablando con Cari, de a veces algunas situaciones en el ministerio, ¿no? A veces uno quiere dar lo mejor para Dios y a veces no sé, no por uno, sino por otros, y eso a veces lo desafiante, de que, bueno, uno hace algo, por ejemplo, organiza algo y después te das cuenta de que, bueno, nada, no, lo hacen por otro lado, lo hacen diferente, cambian las cosas, no te dicen nada, formas de trabajar diferentes, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace en uno, y creo que en todos, es frustrarse, ¿sí? Frustrarnos, ¿sí? Y después uno termina diciendo, pero si hago todo esto y después ya no hago más nada, ¿sí? Y en realidad es como una huida. Y nos ha pasado que muchas veces, no muchas veces, pero no hemos planteado como matrimonio, bueno, este es el lugar que Dios tiene para mí, porque si yo quiero servir y quiero esto y no lo logro, o te frustran y a veces hasta te lastiman sin querer, pero te lastiman a uno plantea, bueno, entonces no es el lugar para mí. Bueno, capaz que es tiempo de buscar otra iglesia o buscar otro ministerio. Y Dios me dice, ¿pero no estás huyendo de tu responsabilidad? Con la excusa de, esto no es así, esto no sale, o me están lastimando, terminar huyendo. Y creo que el desafío que Dios me desafía a no ser César, a no servir como debería, capaz y aprender de otra manera, ¿sí? Y Dios me ha sorprendido porque muchas veces me ha mostrado cosas que, verdad, esto estaba mal o no debería ser así, y después Dios me usa de una forma que no esperaba. Y como dije, lo que quiero decir es que muchas veces terminamos huyendo y ponemos excusas y nos perdemos del trabajo que Dios quiere hacer en nuestro corazón a través del ministerio que muchas veces no queremos. Así que fue un segundo llamado para recordarle a Jonás su responsabilidad y a qué había sido encomendado. Vamos a seguir, versículo 3 al 9. Jonás pues se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande ante Dios, de 3 días de recorrido. Y Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad y durante el primer día de recorrido proclamaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, que no se le dé alimento ni beban agua. Cúranse de cilicio tanto hombres como animales. Clamen a Dios fuertemente y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si desistirá Dios y cambiará de parecer y se apartará del furor de su ira y no pereceremos?
Hasta ahí, no más. Los primeros versículos vimos la interacción que Dios tuvo con Jonás, ¿sí? Y el resultado, ¿sí? Que al final fue a Nínive. Ahora vamos a ver la interacción que tiene el profeta Jonás con el pueblo de Nínive, ¿sí? Y se destacan, en estos versículos que leímos, se destacan algunas cosas. Dice que Nínive era una ciudad grande. Mi versión dice que era una ciudad grande ante Dios. Dice que mi versión que eran 3 días de recorrido. O sea, ante Dios, dice mi versión lo destaca que era, parecía una ciudad grande, ¿no? Y yo dije, 3 días de recorrido. ¿Cuánto será 3 días de recorrido? Entonces lo que yo hice ayer fue, bueno, vamos a tener para graficarlo y tenerlo en nuestra mente, ¿no? El mapa de Montevideo, puse el arroyo Carrasco, ¿no? Sí, que es un extremo, y fui hasta el otro extremo, que es el río Santa Lucía, ¿no? Más o menos para tener de extremo a extremo Montevideo. ¿Cuánto demora uno caminando ese de punta a punta a Montevideo? ¿Alguien lo sabe? Para recorrer Montevideo de punta a punta se necesita, según Google Maps, 7 horas 20, ¿sí? Así que 7 horas 20 recorremos de punta a punta Montevideo. Imagínense Nínive, ¿sí? Que uno necesitaba 3 días para recorrer toda esta ciudad. Así que era una ciudad importante, grande. Y también dicen en algunos comentarios que se tenía en cuenta los pueblos que tenían alrededor. Entonces, por eso hacía una gran metrópolis, como también alguna versión dice. Y dice que Jonás empieza a proclamar, ¿sí?, el mensaje. Y esta palabra proclamar o pregonar, como dice la Reina Valera, quiere decir que tenía que gritar este mensaje, ¿sí? Y yo pienso, Jonás estaría copado, porque si Dios iba a destruir a sus enemigos, uno lo haría con parlante. Mirá que en 40 días, cataplum, ¿sí? Se termina lo que se daba. Y eso es lo que tenía que hacer Jonás, proclamar, gritar, decirle a la gente que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Jonás con una sonrisa, con una alegría, que bueno, no sé si estaría muy bien, pero este era Jonás y esto es lo que tenía que hacer Jonás. Y un mensaje que era un hecho. Acá mi versión dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. No da la opción Dios. No le dice, bueno, tienen que arrepentirse. No va con un mensaje de, no, arrepiéntanse, ni bueno, si no, yo no, voy a evitar esto. No, el mensaje que da Jonás es, va a pasar esto. Es un hecho, ¿sí? Y no hay más, ¿sí? La otra cosa para destacar en estos versículos es que los habitantes de Nínive le creyeron a Dios y actuaron en arrepentimiento. Dice que ayunaron, se vistieron de silicio y cenizas. Esta cosa, este acto que hicieron era muy común, ¿sí?, en esa época, que bueno, manifestaba arrepentimiento, el ayuno. Dice que se usaba mucho cuando estaba uno de luto, pasando tragedias, en arrepentimiento. Y bueno, ahí se usaba mucho esta vestimenta que no era nada cómoda y tampoco estar en cenizas me imagino que sería nada cómodo. ¿Y qué enseñanza nos deja esto? Primero, que como esta ciudad era importante a los ojos de Dios, nosotros somos importantes. Cada hijo de Dios es importante. Y uno dice, esto ya lo sé. Y dije, bueno, hay pila de versículos que hablan de que que nosotros como hijos de Dios somos importantes. Pero Dios me llevó a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo decía, ¿cómo Dios me demostró que soy importante, dando a su Hijo? Y yo creo que la forma que yo tengo que... Porque uno puede demostrar, yo qué sé, a mi esposa, por ejemplo, que ella es importante, ¿sí? Por cómo la trato, por la fidelidad, si le hago regalos y demás, ¿sí? A nuestros hijos, cómo demostramos que son importantes. Pero cómo yo le demuestro a una persona que es mi enemigo que es importante. Y como siempre planteamos, dar a tu hijo sería demostrar que esa persona es importante, así como Dios lo hizo conmigo. Y yo digo, yo ni a palo daría a ninguna de mis 3 hijas por la vida de alguien que no la merece. Y eso fue lo que Dios hizo.
Yo no lo podría hacer. Yo, así como humano, no podría dar la vida de ninguna de mis 3 niñas, y creo que ningún padre la daría eh, por alguien que no merece nada, ¿sí? Y ese es el amor que tuvo, y esa es la importancia que Dios nos da como hijos. Y lo otro que proclamó, gritó. Y Dios muchas veces tiene que gritarnos a nosotros, proclamar en intensidad un mensaje para nuestra vida. Y Dios va a hacer cargo que escuchemos ese mensaje. Y tenemos diferentes tipos de mensajes. Puede ser un mensaje de ánimo, a veces estamos pasando un momento difícil, o como hablábamos recién, fue ese mensaje que leíste, la verdad, yo tuve a mi suegra que bueno, pasó por el cáncer y me toca mucho ese tipo de enfermedad ahora, y algunos también sé que en la familia han pasado, y, y cuando estamos pasando momentos de enfermedad, momentos de, no sé, de tristeza, de cosas que duelen, qué bueno es un mensaje de ánimo, qué bueno cuando la palabra de Dios nos anima. Y son mensajes que queremos escuchar, ¿verdad? Que queremos estar ahí. Cosas que animan nuestro espíritu. Eh, También hay mensajes de dirección, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando estamos indecisos, cuando tenemos que cambiar algo en nuestra vida, y Dios también nos da una palabra y nos orienta en qué decisión tomar. Pero muchas veces hay mensajes que no queremos escuchar, ¿sí? Que Dios nos grita, que es un mensaje de arrepentimiento ante mi pecado. Y es un mensaje que me dice, César, hay algo acá que hay que corregir. Y Dios lo grita. Y Dios me lo hace escuchar. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente, porque somos importantes para Dios. Y como dije, el mensaje es lindo según la situación. Si es un mensaje que nos anima, obviamente lo queremos escuchar. Pero los mensajes o los gritos de corrección, por lo menos yo, no los quiero escuchar. Eh, Son mensajes o gritos que queremos dejar para otro momento, que Dios no queremos que nos los diga. Porque resaltan algo malo en mí. Porque me llama la atención algo que tengo que prestarle atención. Y a veces Dios tiene que gritarnos, ¿sí? Y proclamar y pregonar en nuestra vida, porque a veces hemos intentado nosotros salir de esa situación de pecado. Pero a veces Dios nos mira y seguimos en el círculo, ¿no? Seguimos en la rosca y ese pecado sigue ahí. Pero uno sigue trabajando, pero Dios dice, Dios, pero para un poquito porque yo estoy en esto. Pero llega un momento donde Dios tiene que intervenir, ¿sí? Y nos pega el grito, así como lo hace en Nínive. Son mensajes duros, pero necesarios. ¿Qué produjo en el pueblo de Nínive? Fue arrepentimiento, ¿sí? El versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaban ayuno y se cubrieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Este creyeron, es el verbo creer, es el mismo verbo o palabra que se usa en Génesis 15, 16, cuando Dios llama a Abraham y le dice, uno lo llama, le da una promesa, dice que Abraham le creyó a Dios y fue tomado por justo, ¿no? Es el mismo verbo, ¿no? De creer, de confiar en Dios. Y porque creyeron en este mensaje, se arrepintieron y hicieron todo lo que hicieron, que se vistieron de cilicio y proclamaron ayuno. Y a veces podemos escuchar un mensaje y arrepentirnos, pero a veces el arrepentimiento pasa solamente en la cabeza y no tomamos una actitud de arrepentimiento. Lo que hizo este pueblo con esta demostración de vestirse y de ponerse y ayunar, fue como, yo lo llevaría, bueno, Dios me está mostrando un pecado y de vez de arrepentirme en mi corazón, yo qué sé, me pongo el pijama y sigo con mi vida viendo la tele, ¿no? Dios me grita algo, pero voy a ponerme silicio, me pongo el pijama. Y a veces me ha pasado, no me pasó a mí, pero hace poco un hermano y amigo cayó en adulterio. Cayó, bueno.
no que se tropezó, sino que, bueno, cometió adulterio, ¿no? Decidió fallarle a Dios y a su familia. Y, acá estuvo bastante con el proceso con la esposa, ¿no? Y lo que le decía este hermano era como que no sentía estar arrepentido. Como sabía que estaba mal, sabía que había hecho mal, Dios le estaba dictando que sí, que estaba, él conocía la Biblia, conoce la Biblia, pero buscaba arrepentirse. Entonces lo que le decía era, no, yo necesito una alabanza, una palabra. Buscaba algo como para arrepentirse. Eh, y no me parecía muy bíblico lo que este hermano, si bien conoce la Biblia y conocía mucho versículo bíblico de memoria, y él todo el tiempo diciendo versículos, esto, hasta que uno se sentía nada. ¿No? Yo soy un pecador, ante este hermano soy un pecador, porque no me sé Juan 3:16 y ahí. Y no, buscaba un arrepentimiento, ¿no? Este pueblo decidió con actos demostrar a Dios que estaba arrepentido. El versículo 8 dice, cúranse, el rey les anima al pueblo, cúranse de cilicio, tanto hombres como animales, clamen a Dios fuertemente y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y la rapiña que haya en sus manos. Decidieron abandonar su pecado y tomar pasos de obediencia y dijo, hasta acá llegó este pecado. No vamos a seguir dominados más por este pecado. Y nosotros, cuando Dios nos grita algo que debemos cambiar, tenemos que tomar pasos de obediencia. No ver más la tele o ver otros programas que sean más sanos. Dejar amistades o conversaciones que sabemos que no ayudan a mi vida en santidad. Dejar lugares, pensamientos, costumbres. A veces hay costumbres que tenemos de familia o hábitos que adquirimos y que necesariamente no son pecados, pero que no ayudan a mi pureza. Malos conceptos o malas enseñanzas que hemos tenido, o cuando leemos la Biblia, o si venimos de otra iglesia, tenemos una enseñanza que no es tan bíblica, y a veces, como este hermano, ¿no? Este hermano que le metía pasajes a la esposa que decía, ¿de dónde sacó este pasaje fuera de contexto, ¿no? De que yo me reía, ¿no? Pero, pero a veces nuestras malas enseñanzas pueden hacernos seguir en un hábito o en un pecado que lo justificamos en la palabra de Dios. Tenemos que dejar mentiras en mi familia y demás. Entonces, Dios nos está gritando, ¿sí? Y Dios me está gritando también a mí, y me grita muchas veces porque a veces Él tiene que intervenir en mi vida, porque si no, no hay forma de que yo pueda entender, ¿sí? De que tengo que dejar cosas y que tengo que buscar a Dios y que tengo que tomar pasos. ¿Y qué pasos tengo que tomar? ¿Sí? Y a veces esos pasos son difíciles de tomar porque involucra cosas que uno no quiere hacer, ¿sí? O dejar de hacer cosas, o tener que confesar algunas otras cosas. Entonces, ¿qué me está gritando Dios? ¿Qué pasos tengo que tomar para salir de este pecado? ¿Qué actos de arrepentimiento tienen que verse en mi vida que muestren que he sido que estoy arrepentido? Y el versículo 10 para terminar dice, y vio Dios lo que hacían, cómo se volvían de su mal camino, y desistió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. En los versículos que vimos anteriormente vemos la interacción de Jonás con el pueblo de Nínive y el resultado que logró eso, arrepentimiento. Ahora vamos a ver la interacción que tiene el pueblo de Nínive y el resultado que produce en Dios. ¿Sí? Mi versión dice, desistió Dios del mal que había dicho. Y la nueva traducción viviente y la NBI dice, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción. Jonás tenía razón, al final y al cabo, ¿no? Jonás sabía que, en el capítulo 4 dice, pero esto desagradó a Jonás y lo enojó de gran manera. Y oró a Jehová diciendo, oh Jehová, ¿no era esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso,
lento para la ira y grande en misericordia, que desiste de dar castigo. Jonás tenía razón. Jonás conocía un poco de Dios a pesar de que no aprovechó el segundo llamado. Y Dios quiere perdonarnos. Pero pasar por ese proceso de restauración no es nada lindo, como dije. Hay que cambiar, dejar, reconocer, pedir perdón, pedir ayuda. Y en el momento parece una palabra de destrucción, así como la que Jonás le dijo al pueblo, ¿no? Van a ser destruidos en 40 días. Porque parece que Dios quiere destruir mi familia. Y si yo confieso, si yo paso por este proceso, si yo tengo que tomar estos pasos, mi esposa va a ser destruida, mi familia, mi ministerio. ¿Qué van a decir los hermanos de mí? Dios, me estás queriendo destruir. Y nos viene ese concepto errado de Dios, de que quiere acabar con todo lo que somos, porque quiere ajustar o llamarnos a cuenta. Pero el fin que persigue Dios, así como lo hizo en Nínive, es transformar nuestro corazón, para que sigamos siendo útiles en sus manos. Y tenemos que pasar por ese proceso. Tenemos que pasar por esa restauración, por ese desarmar y reconocer. Y sí va a parecer un juicio de Dios. Sí va a parecer, Dios, si hago esto, si confieso esto a mi esposa, ¿qué va a pasar? Y a veces el miedo y el enemigo nos juega en contra, ¿no? Pero el fin que busca Dios es restaurar nuestro corazón. Me ha pasado, por experiencia, de que he tenido que confesar y decir, Dios, si yo hago esto, si yo tomo estos pasos, mi esposa, ¿qué va a pensar de mí? ¿Y saben qué he encontrado? Gracia, ¿sí? Restauración y un proceso de crecimiento y un proceso donde puedo decir, bueno, soy un poco más útil en sus manos. Y qué bueno que tenemos este Dios, ¿sí? Un Dios que sí conocía a Jonás, pero que no quería experimentar, un Dios de misericordia y de amor. Así que, hermanos, ¿de qué están huyendo o de qué estamos huyendo? ¿De qué hemos huido y no hemos regresado? ¿Qué te está gritando a Dios? ¿Qué te está diciendo, hermano, hermana? Hay algo acá que tenemos que arreglar. Ya has intentado con todos tus medios, pero seguimos en la misma. Déjame, ¿sí? Déjame que me ocupe yo, te dice Dios. Porque si Dios te está llamando a cuenta es porque sos importante. Así que, ¿a qué te está llamando Dios a cuenta? ¿A qué tenés que arreglar? ¿Y qué pasos? ¿Sí? Porque el mensaje que escuchamos puede convencernos, podemos creerlo, pero tenemos que tomar pasos. Y eso es la vida de fe. ¿Sí? No quedarnos donde estamos cuando escuchamos el grito de Dios, sino que tomar pasos de obediencia. Así que no seamos como Jonás en su vida. Y lo loco de esto que en este capítulo pasa cosas opuestas, ¿no? Jonás fue a proclamar juicio y recibe arrepentimiento. Dios le da una segunda oportunidad a Jonás y recibe enojo. Nínive, el pueblo de Nínive se arrepiente y que recibe la misericordia de Dios. Todo lo opuesto a lo que uno podía pensar que iba a pasar. Oramos. Padre, gracias por ser un Dios real y un Dios que habla, un Dios que es vivo y que demuestra su amor para con nosotros. Gracias porque somos importantes y en esa importancia no solamente tú nos bendices, nos tratas bien, sino que muchas veces tú nos llamas a cuenta. Y qué difícil en esos momentos que tú nos llamas a cuenta, Dios, y todo lo que vemos es un juicio y no vemos un buen resultado, un arrepentimiento, una restauración, un crecimiento, un siendo más útiles en tu obra, Padre. Padre, ayúdanos a no huir, a pasar por ese proceso que si bien a veces es difícil y tenemos excusas muy válidas, pero que nos perdemos de la bendición de que tú transformes nuestro corazón y nos hagas ver cosas que deben ser cambiadas, Padre. Ayúdanos a ser
hombres y mujeres que te agraden en nuestro caminar y que tú sigas usando porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Te alabamos por ello, te alabamos por las segundas y las miles de oportunidades que tú nos das cada día para poder bendecir tu nombre. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén.